Imagina por un momento que eres un ciudadano cualquiera, que te levantas una mañana, vas a trabajar, pagas tus impuestos, cumples la ley y aún así sientes que alguien te está tomando el pelo en la frontera de tu propio país. Imagina que enciendes la televisión y ves imágenes de pateras llegando a las costas, de saltos masivos en las vallas de Ceuta y Melilla, de centros de acogida saturados y de barrios donde la gente ya no reconoce la calle en la que creció. Y mientras tanto, te dicen que no pasa nada, que todo está bajo control y que si te preocupa, el problema eres tú. Pues hoy, déjame decirte algo con toda claridad. No, el problema no eres tú. El problema es un modelo de inmigración ilegal sin control y la única voz que se atreve a decirlo sin rodeos en el Congreso se llama Santiago Abascal. Cuando hablo de inmigración ilegal y control de fronteras, no hablo desde un despacho ni desde una torre de cristal lejos de la realidad. Hablo desde lo que veo cuando recorro España, desde los testimonios de policías, guardias civiles, vecinos de barrios populares, autónomos que no llegan a fin de mes, pero ven cómo se reparten ayudas sin exigir nada a cambio a quien acaba de pisar suelo español saltándose todas las normas. Hablo desde el cansancio de una España que siente que se le exige mucho y se le devuelve poco, y en medio de ese cansancio aparece una figura que muchos intentan ridiculizar, demonizar o silenciar, pero que cada vez conecta más con esa España harta. Santiago Abascal, el líder de Vox, el político que ha hecho de la defensa de las fronteras y de la seguridad una bandera innegociable. Porque aquí está la clave del debate. Unos te hablan de humanitarismo para justificar el descontrol, otros te hablan de acogida mientras miran hacia otro lado cuando los barrios obreros se convierten en laboratorio social de sus decisiones ideológicas. Te dicen que cuestionar este modelo es ser xenófobo, pero nunca se han parado a preguntar qué opinan los vecinos que viven puerta con esa realidad. En cambio, Abascal plantea algo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta. España tiene derecho a decidir quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones se queda. Y eso no es odio, eso se llama soberanía. Cuando escuchas a Abascal en el Congreso, la diferencia con el discurso oficial es brutal. Mientras el gobierno habla de flujos, cupos, corredores humanitarios y otras palabras que suenan muy bien en Bruselas, él habla de guardias civiles concretos con nombres y apellidos que se juegan la vida en la valla, mientras desde los escaños se les acusa de ser poco menos que matones con uniforme. Habla de vecinos que han visto cómo en su barrio, de la noche a la mañana, se levantan centros de acogida sin consultar a nadie. Habla de mujeres que ya no se sienten seguras volviendo solas a casa por calles que antes caminaban tranquilas. Y sí, habla de delincuencia, porque negar el vínculo entre cierto tipo de inmigración ilegal y el aumento de delitos en algunas zonas es cerrar los ojos por ideología. Pero vamos a ponerle imagen a todo esto. Imagínate el hemiciclo, la sala donde se supone que se decide el rumbo del país. A un lado, los partidos que aplauden cualquier frase que suene a acogida sin límites, aunque luego sean incapaces de asumir las consecuencias en sus propios barrios, porque muchos de ellos no pisan un barrio obrero desde hace años. Al otro lado, una bancada más pequeña, más ruidosa, más criticada, pero que cuando le toca hablar de inmigración no utiliza eufemismos. Y ahí, en el centro de esa bancada, se levanta Abascal con su tono directo, sin papeles llenos de tecnicismos, y suelta una frase que a muchos les suena a bofetada de realidad. España no puede ser el albergue improvisado de todas las crisis del mundo mientras abandona a sus propios ciudadanos. No es casualidad que cada vez que se debate sobre inmigración ilegal, la tensión suba a varios grados. Los partidos de izquierda ponen su mejor cara de superioridad moral, se envuelven en la palabra solidaridad y señalan con el dedo a todo el que ose cuestionar su relato. Los partidos tradicionales del centro derecha intentan nadar entre dos aguas, temiendo ser acusados de duros si hablan claro o de blandos si callan. Y en ese espacio de ambigüedad, Abascal entra como un ariete, no para matizar, sino para decir lo que muchos piensan en voz baja en las casas de media España. La solidaridad sin control, la acogida sin condiciones y la frontera sin autoridad no son una política progresista, son una irresponsabilidad histórica. Hablemos del humanitarismo del que tanto presumen algunos. Humanitario, dicen, es permitir que personas lleguen en condiciones infrahumanas, engañadas por mafias que cobran miles de euros por un viaje que puede acabar en el fondo del mar. Humanitario es subir al estrado, ponerse la medalla de la acogida y luego dejar a esos mismos inmigrantes hacinados en centros saturados, sin recursos básicos, sin un proyecto de vida, abandonados en barrios donde la única salida que muchos encuentran es la economía sumergida o peor aún, el delito. Abascal rompe ese relato edulcorado y plantea una pregunta incómoda. ¿Es realmente humanitario fomentar un efecto llamada que alimenta a las mafias y condena a los inmigrantes a una vida de marginalidad en lugar de apostar por la inmigración legal, ordenada y selectiva? Porque este es otro punto clave que los detractores de Vox rara vez mencionan. Cuando desde la izquierda se acusa a Abascal de querer cerrar España, se miente deliberadamente. No se trata de cerrar, se trata de elegir. La propuesta es clara: fronteras firmes,
control efectivo, expulsión de quienes entran ilegalmente o delinquen y al mismo tiempo apertura real y ordenada para quien venga a trabajar, respetar las leyes y aportar a la sociedad. ¿De verdad es tan radical pedir que un país tenga preferencia por quien respeta sus normas sobre quien las desprecia desde el minuto uno? Vayamos a un escenario muy concreto, un pueblo de la costa andaluza. Hace 10 años, la preocupación principal era si el turismo iba a ser bueno esa temporada o si la pesca iba a aguantar. Hoy, en cambio, los vecinos hablan de otra cosa, de las llegadas constantes de pateras, de los centros improvisados en polideportivos, de la sensación de que nadie les ha preguntado si están dispuestos a asumir ese impacto. Llegan autobuses de madrugada, se descargan decenas de personas que nadie conoce, nadie ha identificado correctamente y se les reparte por instalaciones municipales mientras la alcaldía recibe una llamada desde Madrid. Es lo que hay, esto es solidaridad. Y luego, cuando la tensión sube, los mismos que la provocaron señalan a los vecinos como insolidarios si se atreven a alzar la voz. En ese contexto es donde Abascal se planta en esos pueblos, mira a la gente a los ojos y les dice algo que otros no se atreven. No sois racistas por preocuparos por vuestra seguridad y vuestra forma de vida. Y esa frase, que parece tan obvia, se convierte en un alivio para muchos que llevaban años callando por miedo a ser etiquetados. Lo que propone Vox, con Abascal como cara visible, es devolver a la gente el derecho a decir que no quiere ver cómo desaparece la ley en la frontera, cómo se malgasta el esfuerzo de quienes sostienen el país con sus impuestos mientras se premia, de hecho, a quien rompe las reglas desde el primer día. Los defensores del modelo actual repiten que la inmigración es necesaria para sostener el sistema de pensiones y el mercado laboral. Y es verdad que una inmigración bien gestionada puede ser una oportunidad, pero Abascal introduce aquí un matiz decisivo. Necesaria, sí, pero no a cualquier precio y no de cualquier forma. No es lo mismo atraer talento, mano de obra que se integra, que respeta el marco legal, que contribuye a la comunidad, que abrir la puerta de par en par sin control y confiar en que las cosas se ordenen solas por arte de magia. Esa diferencia, que parece de sentido común, es justo la que el discurso buenista intenta borrar, porque aceptar que hace falta elegir implica aceptar que hace falta decir que no a algunos, y eso, a nivel electoral, puede resultar incómodo para quienes viven del aplauso fácil. Abascal se ha convertido en el rostro de ese no incómodo, un no a las mafias, un no a los discursos hipócritas, un no a que España cargue con responsabilidades que otros países europeos evitan mientras dan lecciones desde lejos. Cuando exige más recursos para la Guardia Civil en la frontera, cuando reclama devoluciones en caliente para quienes entran de forma violenta, cuando pide que se suspendan las ayudas públicas a quienes han llegado ilegalmente hasta que regularicen su situación, está dibujando un modelo claro. Primero el orden, luego la acogida. Primero la ley, luego la integración. No al revés. Vamos a la escena del Congreso en uno de esos debates encendidos sobre inmigración. Te la puedes imaginar. Un diputado de la izquierda sube a la tribuna y comienza con un discurso lleno de palabras como diversidad, acogida, fraternidad. Habla de historias trágicas, de guerras lejanas, de hambre, de injusticia. Nadie discute que esas realidades existen, pero lo hace como si España pudiera absorber todos los dramas del planeta sin límite alguno. Termina entre aplausos, con el gesto emocionado, mientras las cámaras recogen cada segundo. A continuación, sube Abascal. No lleva diapositivas, no recita estadísticas complejas, no intenta gustar a los que ya han decidido odiarle. En lugar de eso, recuerda el caso de un vecino asesinado por un inmigrante multireincidente al que nadie expulsó a pesar de su historial. Recuerda la historia de una mujer agredida por alguien que entró ilegalmente y acabó en un piso ocupado a 2 calles de su casa, y entonces lanza la pregunta que corta el aire: ¿quién responde ante las víctimas del buenismo? En ese momento se hace un silencio incómodo, porque los que tanto hablan de derechos a la hora de justificar el descontrol en la frontera se muestran mucho menos habladores cuando se trata del derecho de los españoles a vivir seguros. Abascal los obliga a mirarse en ese espejo. Les recuerda que cada vez que miran hacia otro lado ante una orden de expulsión que no se ejecuta, ante una frontera que no se defiende, asumen una responsabilidad que luego intentan esquivar. Y aunque muchos diputados se revuelvan en sus escaños, aunque los tertulianos se lleven las manos a la cabeza, fuera del hemiciclo, en las casas, en los bares, en los talleres, hay quien asiente en silencio. Otra de las claves del discurso de Abascal es que no se limita a hablar de seguridad en abstracto, sino de identidad. Para él, España no es solo un espacio geográfico al que se llega y se ocupa. España tiene una historia, una cultura, unas costumbres, unas raíces cristianas que
forman parte de lo que somos. Por eso, cuando advierte del riesgo de una inmigración masiva procedente de entornos donde esos valores no solo no se comparten, sino que a veces se combaten, no lo hace por capricho ideológico. Lo hace porque sabe que una sociedad deja de ser reconocible cuando deja de defender aquello que la ha hecho posible. No es un discurso contra nadie, es un discurso a favor de algo, a favor de seguir siendo quienes somos. Mientras unos hablan de multiculturalismo como si fuera una palabra mágica que resuelve todos los problemas, Abascal insiste en la importancia de la asimilación. No basta con convivir físicamente en el mismo espacio, hace falta compartir unas reglas claras, unos mínimos irrenunciables, respeto a la ley, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de expresión, separación entre religión y política. Cuando esas bases se ponen en cuestión, cuando se toleran guetos culturales donde la ley del barrio pesa más que la ley del Estado, el resultado no es convivencia, es fragmentación. Y ahí es donde Vox levanta la voz, porque sabe que una España fragmentada en comunidades cerradas es una España más débil. Por supuesto, ese discurso tiene un coste. Cada vez que Abascal habla de devolver a quienes entran ilegalmente, de cerrar mezquitas donde se predica odio, de cortar las ayudas a asociaciones que fomentan el victimismo permanente, se dispara la maquinaria de etiquetas, ultraderecha, radical, xenófobo. Pero fíjate en un detalle, casi nunca rebaten los datos concretos que presenta, casi nunca dan respuesta a los casos específicos que menciona. Se limitan a atacar al mensajero para no discutir el mensaje, porque en el fondo saben que hay una parte creciente de la población que empieza a ver en ese discurso algo más que un eslogan, empieza a ver la única defensa clara de un modelo de España que no quiere ser irreconocible en 10 o 20 años. Y aquí entra en juego otro elemento fundamental, la prioridad de los propios ciudadanos. Mientras el gobierno presume de ser el más progresista de la historia, hay españoles que no pueden pagar el alquiler, que sufren listas de espera eternas en la sanidad, que ven cómo sus pensiones apenas suben mientras la inflación se come cada euro. Y sin embargo, esas mismas instituciones que fallan a los suyos destinan millones en ayudas, programas y estructuras para gestionar una inmigración que ni siquiera está bien controlada. Abascal repite una idea sencilla: la solidaridad empieza por casa. Primero hay que garantizar que los españoles que han sostenido el país con su trabajo y sus impuestos estén atendidos. Solo entonces se puede hablar de ayudar a otros. Lo contrario no es generosidad, es desprecio hacia los propios. Imagina a un joven español con carrera, con máster, que encadena contratos precarios, que comparte piso, que no ve posibilidades de formar una familia porque no le salen las cuentas. Ese joven enciende la televisión y escucha cómo se habla de derecho a migrar, de renta básica universal para todos, de Europa sin fronteras, y luego oye a Abascal decir que antes de hablar de papeles para quien llega ilegalmente, hay que hablar de contratos estables para quien lleva aquí toda la vida. De verdad es tan extraño que ese joven se sienta más representado por quien le pone a él primero que por quienes le utilizan solo como estadística. No estamos hablando de teorías abstractas, estamos hablando de decisiones muy concretas. A la hora de la verdad, cuando hay que votar leyes, Abascal y Vox no se quedan en el discurso, se oponen a regularizaciones masivas, a amnistías encubiertas para quienes han entrado saltándose las normas, a normativas que impiden expulsar del país a delincuentes reincidentes solo porque puedan alegar cualquier tipo de riesgo en su país de origen. Reclaman acuerdos reales con los países de origen para que acepten de vuelta a quienes han violado las leyes españolas. Exigen que las ayudas sociales tengan condiciones claras: conocimiento del idioma, respeto al orden constitucional, ausencia de antecedentes penales. Es decir, trasladan al BOE lo que mucha gente considera simplemente sentido común. Y mientras todo esto ocurre, el debate público en los medios se mueve entre la caricatura y el silencio selectivo. Cuando Abascal visita una frontera, solo se emiten los 10 segundos más duros de su discurso para presentarle como un extremista. Cuando el gobierno firma acuerdos opacos con terceros países para derivar allí el problema, se vende como diplomacia humanitaria. Cuando un barrio protesta por la apertura de un nuevo centro de acogida sin recursos ni planificación, se les llama ultras, intolerantes. Pero curiosamente, cada vez que hay elecciones, los resultados muestran otra realidad. Hay una España silenciosa, cansada de ese doble rasero, que entra en la cabina, coge la papeleta con el nombre de Abascal y dice basta. En el fondo, el debate sobre inmigración ilegal y control de fronteras es el espejo donde se refleja el modelo de país que cada fuerza política quiere construir. Para unos, España es una especie de sala de espera global donde cualquiera puede entrar y quedarse si logra cruzar la puerta, y si te atreves a preguntar quién paga la luz y el agua, te llaman insolidario. Para otros, representados principalmente por Abascal, España es una casa con puertas y ventanas. Se puede entrar, sí, pero llamando, identificándose, respetando las reglas y aceptando que el dueño de la casa tiene la última palabra. Y tú, que estás escuchando esto, tienes que decidir con qué metáfora te quedas. Puede que no te guste todo lo que dice Abascal, puede que te incomode su tono directo, su forma de señalar a Europa cuando mira hacia otro lado, su insistencia en hablar de patria y de soberanía en un tiempo en el que muchos prefieren hablar solo de proyectos europeos
europeos y ciudadanía global. Pero hay algo que no se le puede negar. Cuando se habla de inmigración ilegal y de fronteras, él no se esconde. No cambia el discurso según la audiencia, lo mantiene en el Congreso, en un mitin en un pueblo de Almería o en una entrevista incómoda en un plató donde todos los demás invitados le miran como si fuera el villano de la película. Y esa coherencia, en un tiempo de políticos que dicen una cosa por la mañana y la contraria por la tarde, vale más de lo que algunos creen. Por eso, cuando vuelvas a ver imágenes de una valla desbordada, de una patera a punto de hundirse, de un barrio colapsado por decisiones que tú no tomaste, recuerda algo muy sencillo. No eres tú el radical por pedir orden. No eres tú el extremista por querer que se cumpla la ley. No eres tú el malo de la película por exigir que tu país tenga fronteras y que esas fronteras signifiquen algo. Lo verdaderamente radical es jugar con todo eso por cálculo electoral. Lo realmente extremo es disfrazar de solidaridad lo que en realidad es abandono de tus propios ciudadanos y de los inmigrantes a los que se les promete un paraíso que nunca llega. Y ahí, justo ahí, es donde entra la figura de Santiago Abascal, con sus aciertos y sus errores, con su estilo que podrás compartir o no, pero con una idea muy clara. Sin control en las fronteras no hay Estado, sin Estado no hay ley, y sin ley no hay libertad. Y sin libertad, ni tú ni yo tenemos nada.